toca ver un precioso tema que es el de imposición de manos. Ya vimos hace 8 días la parte del bautismo en agua. El bautismo en agua, el cual nos salva, es una evidencia pública de todo creyente que ha creído en Jesucristo de corazón. Hace algo para mostrar esa evidencia, y es el bautismo en agua. Va a dar su vida evidencia de Cristo. ¿Sí? Decíamos que Cristo hizo algo público para salvarnos a nosotros, que fue ir a morir en la cruz. Y nosotros hacemos algo público a través del bautismo en agua, que es un paso de obediencia. Ya quedó claro que el bautismo en agua no salva. El bautismo que te salva es el bautismo en Cristo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nos habla la palabra del Señor ahí en Marcos 16:16 de un bautismo en Cristo, no el bautismo en agua. El bautismo en agua no te va a salvar. ¿Por qué? Porque el que te salva es Cristo. Entonces, para que alguien se bautice de la forma correcta en agua, recordemos que primero debe de ser alguien salvo. ¿Sí? Alguien salvo, para que ese bautismo tenga un efecto de obediencia a Dios. Si tú te bautizas en agua solamente porque te obligaron, si tú te bautizas en agua solamente porque los demás lo hicieron, para ver qué se siente remojarse, para ver qué se siente que te bauticen, déjame decirte que ese bautismo no vale. Porque todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer con la conciencia de adoración y obediencia a Dios. Hace 8 días lo veíamos, ¿verdad? La parte cuando Jesús se bautiza, Él dice: deja que así suceda, porque conviene que cumplamos toda justicia. Jesús se estaba poniendo bajo las órdenes del Padre a través del bautismo en agua, para que el Padre le mandara a Jesús el Espíritu Santo y Jesús pudiera trabajar para Dios, para que Jesús pudiera cumplir su ministerio, su propósito. Entonces el Señor nos marca una regla. Muchos de nosotros queremos servir a Dios, muchos de nosotros queremos adorar a Dios. Está bien, queremos hacer algo para Dios, queremos que Dios nos respalde en nuestros ministerios, queremos que Dios nos respalde en nuestros dones, queremos que Dios nos respalde en todo lo que hacemos para Él. Debemos hacer las cosas correctamente. Y uno de los puntos de hacer las cosas correctamente es entender primero que soy salvo y que nada ni nadie me quita esa salvación. Entender que soy salvo por la gracia de Cristo, pero cuando yo entiendo, fíjate, cuando yo entiendo ese sacrificio, ¿verdad? Cuando yo entiendo ese sacrificio de Jesús en la cruz, entonces yo voy a agradecer a través de mi obediencia en el bautismo en agua. ¿Sí? Nos salva el bautismo en agua, es un paso, una acción pública que estás obedeciendo a Dios. Entonces es muy importante. ¿Quién lo debe hacer? Todo el que ha creído en Jesucristo. Todo aquel que ha creído en el Señor lo debe hacer. Hermano, ¿y qué pasa si yo no me quiero bautizar en agua? Yo te pongo un ejemplo. Si tú vas a trabajar en una empresa y vas a hacer lo que tú quieras y no vas a cumplir con las leyes y con los reglamentos y alineamientos de esa empresa, ¿verdad? Es muy probable que nunca te suban de puesto. ¿Sí? Puede que te corran, pero aquel que obedece, aquel que se sujeta y sabe hacer las cosas en obediencia en su empleo, va a poder tener esa facultad de algún día ser tomado como una persona de confianza. ¿Por qué? Porque está obedeciendo, se está sujetando a lo que sus autoridades le dicen. Muchas veces nosotros queremos
que nuestros empleos se nos sube el sueldo, ¿verdad? Queremos ganar un poco más, pero no queremos muchas veces obedecer a nuestras autoridades. Entonces el principio, uno de los principios doctrinales, ya lo veíamos. ¿Te acuerdas cuando empezamos a ver principios doctrinales? Tiene que ver con el hecho de la obediencia. La obediencia. Porque la doctrina de Cristo se trata de hacer el pensamiento de Dios y no mi propio pensamiento. Entonces el Señor nos enseña esta parte. Si tú no eres bautizado y has creído en Jesucristo con todo tu corazón, ¿qué debes hacer? Bautizarte. Si ya te bautizaste en agua, pero lo hiciste por emoción, lo hiciste para ver qué se sentía y no comprendiste qué era el bautismo, te invito a que lo vuelvas a hacer de una forma correcta, en obediencia a Dios. Entonces, hoy nos toca ver, según la parte que veíamos en Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Hoy nos toca ver algo muy hermoso, que es la imposición de manos. Muy bien. Pablo le decía a Timoteo algo muy interesante. Dice: no pongas con ligereza las manos ni participes de pecados ajenos. ¿Sí? Pero la palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad?, a que nosotros como hijos de Dios debemos tener algo en nuestros cuerpos, y eso nosotros lo aprendemos ¿en dónde? Vamos a analizar qué es lo que nos dice Lucas capítulo 4 versículo 1. Y si tú lees con mucha atención, dice su palabra ahí que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús no se guiaba solo, el Espíritu Santo guiaba a Jesús. Punto número 1. Punto número 2. Tú te acuerdas que un poco antes, en Lucas capítulo 3, dice su palabra que cuando Jesús sale del agua, después de haber sido bautizado, los cielos le fueron abiertos y vio cómo descendía el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y posó sobre la cabeza de Jesús. Al momento que el Espíritu Santo posa sobre Jesús, ¿verdad?, uno pensaría que solamente estuvo sobre él. Recuerda, el Espíritu Santo sobre ti significa cobertura. Al lado de ti, el Espíritu Santo significa acompañante, guía. Pero el Espíritu Santo adentro de ti significa llenura. Y vaya que nosotros, para poder reflejar a Cristo, debemos tener el Espíritu Santo adentro de nosotros. Cristo haciendo dos cosas importantes en la vida de un creyente: su obra en ti primero, y después a través de ti. Muchas veces queremos que Dios haga cosas a través de nosotros. ¿Cómo va a poder suceder eso si primero, ¿verdad?, no hace la obra en nosotros? Eso no puede suceder. Cristo haciendo la obra en ti va a ser una obra a través de ti. En nosotros como iglesia, Cristo primero va a hacer una obra en nosotros y después va a ser una obra a través de nosotros. Si tú ya tienes el Espíritu Santo y está haciendo algo a través de ti, que yo creo que sí, porque le has recibido con todo tu corazón, entonces el Espíritu Santo, Dios va a hacer a través del Espíritu Santo una obra a través de ti. Ahora, lo importante de esto, la imposición de manos. ¿Qué nos habla Marcos capítulo 16? Marcos capítulo 16, y vamos a leer algo importante. Marcos 16, 16. Desde el 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias
de salvación a toda criatura. Eso se le llama evangelio. ¿Qué es el evangelio? Un mensaje angelical que te trae buenas noticias. Eso es el evangelio. Un mensaje del cielo. Sí. Un mensaje angelical que viene a ti para darte buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia para el ser humano? Que Cristo te ama y que te ha salvado. Ese es el mensaje. ¿En qué consiste esa buena noticia? En que Cristo te ama y en que Él te ha salvado. Eso es la palabra evangelio. Dice su palabra, ¿verdad? Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Allá en el Salmo capítulo 23, versículos 5 y 6, nos enseña la palabra de Dios algo que nosotros debemos tener por consecuencia y no buscarlo. La Biblia te habla de un solo mensaje, y el mensaje nunca va a ser que por medio de tus obras, de tu esfuerzo, vas a encontrar la felicidad y vas a encontrar el respaldo de Dios. Nunca, nunca. Siempre la Biblia te va a enseñar un solo mensaje, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que al fin de cuentas es palabra de Dios. La palabra te va a enseñar un solo mensaje: que si tú buscas a Dios te irá bien, no que si trabajas más. Que si tú buscas a Dios en todo tu corazón te irá bien. Tendrás capacidad, porque eso significa la palabra bendición, capacidad para hacer algo. Tendrás bendición, tendrás capacidad para poder disfrutar lo que Dios te ha dado. Ayer en el Salmo capítulo 23, versículos 5 y 6, dice algo bien interesante. El bien y la misericordia son dos cosas. El bien y la misericordia. ¿Qué dice ahí? ¿Me qué? Me seguirán. Nunca dice los tengo que buscar, tengo que andar correteándolos. Nunca dice eso. Dice el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Porque si tú te acuerdas, algo que veíamos nosotros en el miércoles en Eclesiastés, es que la gracia y la misericordia de Dios es algo que el hombre tiene eterno, porque la palabra de Dios nos enseña que su misericordia es eterna. O sea, no hay momento en que para la misericordia de Dios. Y tú eres una persona bendecida, porque la misericordia de Dios te alcanzó. Tú no tienes que andar alcanzando la misericordia de Dios. La misericordia a ti te alcanzó. Por eso dice, el bien y la misericordia, que dice él, me seguirán. O sea que cuando tú caminas en la vida, la misericordia y el bien te seguirán. Pero luego dice algo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa? La búsqueda de Dios implica bienestar, seguridad, implica gracia, implica misericordia. La búsqueda de Dios. Jesús nos enseña algo muy hermoso en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La palabra del Señor nos enseña también en la carta de Romanos capítulo 8 versículo 32 algo muy hermoso. Dice que si Dios ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, no separado, con
cuenta? Entonces, en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, solamente implica una sola cosa, que es buscar a Dios. Cuando buscas a Dios, cuando buscas su reino, no te preocupes de lo demás. El Señor está ahí para bendecirte. Muy bien. Dice Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué decíamos hoy en la mañana? ¿Cuál fue el problema de Zacarías? El no creer, el hacer todo por religión, el hacer todo por costumbre. Cuando hacemos las cosas por costumbre, vamos a tener el corazón duro y no vamos a ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Y esa es su palabra entonces, algo hermoso, algo precioso que nos habla. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quieres que las señales te sigan? Debes aprender a creer en Dios. Muchas veces los milagros son muy fáciles, de verdad. Solo hay que creer. Creyendo no hay problema. Cuando alguien cree es como el niño que estudia. Yo cuando estaba en la primaria, en la secundaria, decía, qué chiste, pues el que estudia cualquiera pasa, ¿no? Pues es obvio, el que estudia va a pasar, el que no, pues no. ¿Cuál es la forma fácil para pasar los exámenes? Estudiar. Pero muchas veces qué difícil es estudiar. Pero si uno se pone a analizar las cosas, la forma fácil de hacer las cosas, ¿verdad? Para que salga algo fácil, debemos hacer lo correcto. Muchas veces al hacer lo correcto no es lo más bonito. Sí. ¿Quieres tú la bendición de Dios? No la busques en otro lado. La bendición está en la búsqueda de Dios mismo, ¿verdad? El agradecimiento de nuestras almas a Jesucristo por habernos salvado. Estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ya lo viste? Aquí varios de nuestros hermanos, nuestra hermana Alicia, nuestro hermano Berra, ¿verdad? Nosotros aquí hemos tenido situaciones con endemoniados. Gracias a Dios, el Señor ha hecho su obra. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Lo hemos visto. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Sí. Y esta parte de hablar nuevas lenguas, esta parte en específico, ¿verdad? Se refería a lo que el Señor les iba a dar allá en el aposento alto. Las nuevas lenguas que ellos iban a hablar. Sí. Nosotros también podemos hablar lenguas. No significa que seas salvo. No significa que seas más que alguien. Significa que Dios te ha regalado algo. Decíamos hoy en la mañana, no porque seamos buenos nosotros, porque Él es bueno y porque Él es misericordioso. Sigue diciendo, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Subraya ahora eso. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17. Dice de la siguiente manera: fue entonces Ananías, todos conocemos esta historia, ¿verdad? Cuando Saulo, nuestro hermano Pablo, recibe a Cristo en su corazón, cuando Cristo le habla personalmente. Fue entonces Ananías y entró en la casa
y poniendo sobre él las manos. Poniendo sobre él las manos. Dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dos cosas. Ananías fue a dos cosas. Fue a darle dos buenas noticias a Pablo. La primera, que fue recibir el Espíritu Santo. Y la segunda, a recibir la vista. Pero dice que hizo algo. Puso las manos. ¿Qué enseñó a Jesús? A poner las manos. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto de poner las manos? El poner las manos sobre alguien significa autoridad. Cuando tú pones las manos sobre alguien, significa autoridad. Yo a ustedes les he enseñado que no se dejen poner las manos por cualquier persona, porque es muy delicado. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo lo voy a transmitir a la persona que le estoy imponiendo las manos. El poner las manos sobre alguien significa autoridad. La palabra del Señor nos enseña en Génesis que cuando Isaac le dio la bendición a Jacob, ¿verdad? Todos conocemos esa historia, que Jacob ocupa el lugar de su hermano Esaú. Dice que se hace pasar por su hermano poniéndose piel de este animal en sus manos para que estuviera el peludo, ¿verdad? Jacob era lampiño y Esaú era muy velludo, era primo del chango, ¿verdad? Entonces dice su palabra que cuando Esaú le da la bendición, ¿verdad? Cuando Saúl le da la bendición, cuando Isaac le da la bendición a Jacob, solamente había una sola bendición, del padre hacia el hijo mayor. Y cuando le da esa preciosa bendición, no había más bendición, era una sola. Sí, era una sola bendición. Y era señal de poner las manos y bendecir al hijo. Y cuando se ponía las manos y se bendecía al hijo, Dios respalda ese trato, Dios respalda esa unción. Cuando entonces le ponía las manos el padre al hijo, el hijo recibía esa bendición y tenía ahora él sobre su lomo la responsabilidad y la bendición para seguir adelante con el trabajo que su padre había hecho. ¿Cómo vemos nosotros esta parte que el Padre Celestial pone las manos sobre Jesús? A través del Espíritu Santo, cuando Jesús sale del agua. No se vieron unas manos, se vio la paloma. El Espíritu Santo como paloma que desciende sobre la cabeza de Jesús. Por eso es importante que primero el Espíritu Santo esté en nosotros como cobertura arriba de ti. Sí. El Señor nos enseña también. Algún día llegaremos a Corintios, como para el 2030, ¿verdad? Por allá andaremos en Corintios. Antes, como para el 2035. Pero el Señor nos enseña en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 12 en adelante, diciendo: os alabo, hermanos míos, porque ustedes siguen las cosas como yo se las enseñé. Y ahí empieza el Señor hablando acerca de algo que muchos han malinterpretado, pero que al fin de cuentas ahí nos habla de dos cosas muy importantes. El velo. Sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de eso? Lo importante de ese tema no es el aspecto cultural. Hablamos ya en su momento de eso y lo volveremos a tocar cuando lleguemos ahí. Lo importante de ahí es que tú tienes
una cabeza. Y tú debes de tener una cobertura. ¿Cuál es tu cobertura? Dice la palabra del Señor que Dios es cabeza de Jesucristo, Jesucristo es cabeza del varón, y el varón es cabeza de su esposa. ¿De qué te está hablando? De cobertura. Cobertura, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos enseña que tanto tú como yo, como iglesia, tenemos una cobertura. ¿Cuál es la cobertura? La de Cristo a través de su Espíritu Santo que nos está cubriendo. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo con la iglesia? Yo soy su cobertura. Pero tú en tu casa, tú eres cobertura de tu familia. ¿Sí me estoy explicando hasta acá? Tú eres cobertura de tu familia. Tú eres cobertura. Padres de familia son cobertura de su esposa y de su familia. Madres de familia son cobertura de sus hijos, no de su esposo. ¿De qué habla esto? De responsabilidades. Mucho. El primero que debe buscar a Dios en una familia es el padre de familia, porque es su primera responsabilidad, porque es la cobertura. Porque nunca me enseña la palabra del Señor que la madre daba la cobertura al hijo, era el padre el que daba la cobertura al hijo. Hay una cierta responsabilidad que Dios delegó al ser humano, específicamente al varón, al hombre. Y hay una cierta responsabilidad que el Señor delegó hacia la mujer. Y eso lo aprendemos nosotros en Génesis capítulo 1, versículo del 20 en adelante. Cuando el Señor crea a la mujer, dice que varón y hembra los creó, saca del costado, en un profundo sueño, de su costado, saca a Dios a la mujer del hombre, ¿verdad? Y cuando la saca, le da una función. ¿Cuál iba a ser? Serás de ahora en adelante, ¿qué? Ayuda idónea. No ayuda idónea. No, eso es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. No. La ayuda, el soporte del varón siempre va a ser su esposa. Gracias a Dios en mi matrimonio siempre mi esposa ha sido mi soporte. Luego me dice, ¿qué te vas a llevar mañana? Mañana domingo. Ay, no sé, tú viste. Pues sí, no, para más fácil. Cada varón debe de tener una ayuda. ¿De qué nos habla esto el Señor? De un modelo precioso. Ahorita que estamos viendo doctrina, de un modelo precioso en el que cada parte de una familia tiene algo, una función que hacer. La imposición de manos entonces tiene que ver, según Jesús dice, pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué? Porque el nombre de Jesús significa sanidad y salvación. O sea que si tú llevas a Cristo en tu corazón, vas a llevar dentro de ti el poder del Espíritu Santo para sanidad y salvación. Cuando tú pones las manos sobre alguien y oras por él y bendices su vida, bendices su hogar, bendices lo que hay en él, esa persona va a recibir bendición por ti, no por él, por ti, porque tú tienes el Espíritu Santo adentro de ti. ¿Quién hace la obra? ¿Ya te acuerdas lo que leíamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 en adelante? Dice su palabra que hay muchos dones, pero que el Espíritu es el mismo, que hay muchos ministerios, pero que el Señor es el mismo, y que hay muchas operaciones en el cuerpo de Cristo, pero el que obra en todo y por todo es Dios, que es el mismo en todos. Tú te acuerdas, ¿verdad? Tú ya eres experto en Corintios, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor nos enseña que el poner las manos, en pocas palabras, van a ser tus manos tu cobertura. Así como el Padre cubrió a Jesús a través del Espíritu Santo, tú debes
cubrir a tu familia para que ellos tengan una preciosa bendición. Pero es importante que para que pongas las manos sobre tu familia, como Ananías puso las manos sobre Pablo, ¿verdad? Es importante que nosotros llevemos primero a Cristo en nuestro corazón. Y así nosotros podemos poner las manos con tranquilidad. Hay otra parte de la Escritura que dice: no impongas con ligereza las manos ni participes de pecados ajenos. Eso lo vemos dentro de 8 días. Pero en imponer las manos sobre alguien, estás tú cubriendo su vida y estás siendo autoridad sobre esa persona. Hay muchas personas que van a diferentes iglesias y pasa alguien y les pone las manos y ora por ellos. No, el orar solamente significa que realmente ellos ven algo adentro bueno. Yo no me dejo poner las manos por cualquiera. Y yo te he enseñado a ti: no te dejes poner las manos por cualquiera. Porque al tú ponerte bajo sumisión de alguien, estás aceptando en tu vida lo que aquella persona te está imponiendo. Debemos de tener cuidado, no es algo tan fácil que podamos decir. Estamos hablando de poder. Si un cristiano que no tiene identidad, solamente tiene el nombre, es un cristiano débil, anda de allá para acá, no se afirma en Jesucristo, ¿verdad? Y vamos allá, es que el apóstol nos va a poner las manos, es que el hermano trae el mensaje de no sé qué. Pasen todos los que quieran recibir a Cristo, y aquel hermanito ya pasó como 30 veces a recibir a Cristo, ¿verdad? Y se hinca, y ahorita le vamos a poner las manos, en lugar de recibir bendición, recibe maldición. Y a veces decimos: ¿por qué me va tan mal? ¿Será que porque te tienes que someter a Cristo, pedir perdón de tus pecados y que el Espíritu Santo te cubra? O sea, tenemos que hacer las cosas correctamente. Eso es doctrina bíblica. Sí. Si se acuerdan, ¿qué es la doctrina bíblica? El pensamiento de Dios, no tu pensamiento, no el mío, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad, tenemos una fuerte responsabilidad como hijos de Dios. Entonces, el poner las manos sobre alguien es que tú vas a transmitir a la otra persona el poder que está en ti. Pero ahí tú vas a saber qué clase de poder está en ti. ¿Y cómo lo sé? Tú lo sabes. ¿Qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tanto buscas a Dios? Hay una pequeña desinformación en cuanto a decir: es que si pongo las manos sobre aquella persona que se enferma, se me va a pasar la enfermedad a mí. Si no tienes tú la suficiente fe para orar por alguien, mejor no lo hagas. Claro, no te la vas a vivir así toda la vida. Algún día debes de entender el Evangelio y tienes que entregar tu vida a Cristo para que tengas fe y puedas creer. Por eso dice su palabra: y esas señales seguirán a los que creen. Yo voy a orar bien acá por alguien. ¿Tú te acuerdas aquella parte donde van ciertos discípulos, ¿verdad?, bien canijotes, a orar por un endemoniado? Y el demonio que estaba dentro de esa persona, dice que les dio una rastriza que hasta los dejó desnudos, y les dijo: ¿quiénes son ustedes? A Pablo lo conozco, a ustedes no. Y les dio la que pa' qué te cuento. ¿Qué es lo importante? ¿Estás firme en el camino de Dios o no estás firme en el camino de Dios? Qué buena pregunta.
Y si no estás firme, ¿qué esperas? ¿Que alguien llegue y te ponga las manos? ¿Que alguien llegue y te dé lo que trae? Dice la palabra del Señor: someteos a Dios. Resistirá al diablo y el diablo huirá de vosotros. Sí, pero tenemos que someternos a Dios. Cuando yo me someto a Dios y su Espíritu está en mí como en Jesús, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, el Espíritu Santo, está en mí, conmigo y sobre mí, yo puedo ir a orar tranquilamente. Qué gran error es cuando muchas veces se dice: hermanos, vamos a ir a orar por un enfermo, pero está medio enfermito, pero enfermito tirándole a grave y tirándole a que ve cosas. Ay, sí, como que ya no vas. No, ahí sí ya no le entro. Vamos a ir el sábado a orar por él. Todos esta semana en ayuno y en oración. Eso es una mentira. El ayuno y la oración no son para sacar demonios. El ayuno y la oración son para afirmar tu fe. El ayuno y la oración no son para torcerle la mano a Dios, hacerle manita de puerco. Ah, mira, ya oré, ya ayuné, ahora sí ya me debes. Como el niño, ¿no? Mira, mamá, ya barrí, ahora sí me debes mi Kinder sorpresa. No. El ayuno sirve para tres cosas importantes: para tener dominio en lo físico, para tener dominio en lo emocional y para tener dominio en lo espiritual, según nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, donde Jesús tuvo tres clases de tentaciones. Una física: convierte esta piedra en pan y cómetelo. Emocional: te daré todos los reinos del mundo si tú postrado me adorares. Espiritual: aviéntate y los ángeles bajarán por ti y te llevarán en las alas, como lo dice el Salmo 91. No, para eso no es el ayuno, para sacar demonios, sino para sujetarnos en tres áreas de nuestras vidas. Para eso es. Cuando tú como hijo de Dios te sujetas a Dios, cuando tú como hijo suyo te sujetas, tienes el Espíritu Santo, no es necesario que ayunes, es necesario que te sometas y creas. Claro, a lo largo de los años se nos ha enseñado: para ir a orar por alguien tienes que ayunar, por no leer la Biblia. Hermano, pero dice su palabra en Mateo 14, en la historia del lunático, que Jesús les dijo: pero este género no sabe más que con oración y con ayuno. No se refería Jesús al género del demonio, se refería al género de la incredulidad. Hay que aprender a leer bien. No podemos entonces pensar que con ayuno va a salir un demonio. Va a salir con tu fe. Pero para que tengas fe debes de creer. Y para que puedas de creer debes de entregar tu vida a Cristo. No hay de otra. ¿Y es la única forma, hermano? Sí. ¿Es lo menos? Sí. Pues le busco por otro lado, cada quien su religión. Es la única forma en el que el Señor se va a mover en tu vida, y cuando pongas las manos hay algo en tu vida que pueda ser la obra de Cristo a través de nosotros. Siguiente semana seguimos con este tema, y que el Señor cada día nos permita entender su hermosa palabra. Ponte de pie.